Atención, incluso antes de terminar esta primera línea, algo en tu interior ya ha empezado a agitarse, un ligero temblor, casi imperceptible, pero lo suficientemente profundo como para indicar que lo que sigue no es solo otro texto, ni solo otra explicación sobre la riqueza o la psicología. Es una llamada, una conmoción silenciosa, una puerta que se abre en tu interior. Carl Jung decía que ciertos momentos llegan como un golpe sutil al inconsciente, inadvertido para la mente racional, pero lo suficientemente poderoso como para alterar el destino de quien se atreve a escuchar. Este es uno de esos momentos, y si continúas leyendo, inevitablemente algo se romperá, algo se revelará, y algo podría no volver a ser lo mismo. Algunas personas pasan toda su vida buscando señales externas para justificar sus fracasos, sus miedos y sus limitaciones, como si la vida fuera un escenario caótico donde nada tiene sentido. Pero Jung afirmó lo contrario: todo tiene sentido, solo que no para la parte consciente de la mente. Lo que llamas casualidad es el patrón que te niegas a ver, y en este mismo instante, antes de que te des cuenta, ese patrón intenta revelarse ante ti, no mediante fórmulas mágicas ni promesas vacías, sino a través de un mecanismo psicológico que siempre ha estado activo, siempre influyendo en tus resultados, siempre moldeando tu relación con la riqueza. La única razón por la que no has accedido a esto antes es simple: nadie te enseñó a mirar donde realmente importa. La mayoría de la gente cree que la riqueza es consecuencia del esfuerzo, la disciplina o las oportunidades excepcionales. Pero Jung desconfiaba profundamente de estas explicaciones superficiales. Para él, el destino humano se decide mucho antes de la acción. Nace en la psique, en las imágenes internas, en los símbolos que organizan silenciosamente la vida de cada persona. Hasta que no hagas consciente lo que vive en el inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta frase, repetida y citada de tantas maneras, nunca ha sido más cierta que ahora, porque si hay un secreto que has ignorado, un punto ciego que ha obstaculizado tu crecimiento, una fuerza silenciosa que ha multiplicado los problemas en lugar de la riqueza, se esconde precisamente en ese espacio psicológico que nunca has aprendido a explorar. Y aquí viene la primera pregunta provocadora: ¿cuántas decisiones importantes has tomado conscientemente? ¿Cuántas decisiones financieras, profesionales o emocionales fueron fruto de una verdadera claridad? ¿Y cuántas fueron meras respuestas automáticas, creadas por viejos miedos, traumas enterrados, creencias heredadas, voces ajenas que adoptaste como propias? Jung decía que llevamos dentro versiones enterradas de quienes fuimos, sombras de lo que negamos, vestigios de dolores que no resolvimos. Y todo esto, sin excepción, conforma la base oculta sobre la que construimos nuestra vida material. Es incómodo admitirlo, pero inevitable. Nadie lucha contra los enemigos externos antes de vencer a los internos. Quizás ya lo hayas sentido en tu cuerpo. Esa sensación de que algo más grande te espera, pero siempre se te escapa. Esa sensación de que estás cerca, pero nunca lo alcanzas. Esa repetición de casi lograrlo. Este casi es una señal psíquica. Jung argumentaría que es un bloqueo impuesto por tu propia sombra, esa parte de ti que no acepta ciertas expansiones porque no te cree capaz, digno o preparado. Y la pregunta que sigue es inevitable: ¿cuántas oportunidades has perdido, no porque no fuera el momento adecuado, sino porque tu psique interior estaba programada para rechazarlas? ¿Cuántos caminos no has abierto simplemente porque la imagen que tienes de ti mismo es más pequeña que la persona que realmente eres? La verdad es que hay una tensión ancestral dentro de ti que has ignorado toda tu vida. Una parte que desea crecer y otra que le teme. Una parte que sueña con la abundancia y otra que la asocia con el dolor, el juicio o la pérdida. Una parte que quiere avanzar y otra que te retiene. Para Jung, estas tensiones internas son batallas simbólicas y son lo que lo define todo. No son las circunstancias, no es el azar, no es la economía, no es el gobierno, el trabajo ni el mercado.
Es el conflicto entre la luz que reconoces y la sombra que te niegas a admitir. Y antes de que pienses que esto es solo teoría, piensa en algo simple. Siempre que te enfrentabas a un cambio demasiado grande, algo en tu interior se congelaba. Siempre que tenías la oportunidad de atreverte, el miedo susurraba. Siempre que se abría una puerta, otra parte de ti te decía que no era el momento adecuado. Esto no es falta de valentía, no es pereza, no es falta de disciplina, es programación psíquica. Jung creía que la psique humana crea mecanismos de autoprotección que parecen sabotaje, pero en realidad son intentos desesperados de mantenerte dentro de un territorio familiar, aunque éste sea limitado. Y ahora surge un segundo punto de tensión. Si todo esto es cierto, ¿qué hay detrás de esta programación? ¿Por qué mantendrías una versión reducida de ti mismo? ¿Quién, dentro de ti, se beneficia de esta limitación? Jung llamaría a esta voz el complejo autónomo, una estructura emocional que actúa por sí sola, repitiendo patrones y dirigiendo decisiones sin que te des cuenta. El complejo no es el enemigo, pero es ignorante. Intenta protegerte de viejos dolores, sin darse cuenta de que termina alejándote de lo nuevo y mejor, y mientras no lo enfrentes, seguirá dirigiendo tu vida. En este momento, podrías sentir una ligera presión interna, una sensación extraña, como si estuvieras a punto de percibir algo que siempre ha estado cerca, pero nunca nombrado. Jung decía que esta es la primera señal del despertar psicológico. Es cuando la mente consciente empieza a ver los contornos del inconsciente. Es cuando los símbolos empiezan a organizarse. Es cuando las piezas sueltas empiezan a encajar. No te alarmes por esta sensación. Es parte del proceso. La psique reacciona cuando percibe que la verdad se acerca, el umbral entre lo que siempre has sabido y lo que estás a punto de descubrir. Estás en un punto de partida, el mismo punto descrito por Jung como la entrada al laberinto interior, donde nada está del todo claro, pero todo está a punto de emerger. La pregunta que persiste y que te acompañará hasta la siguiente parte es simple e inquietante. Si hay un secreto que has ignorado toda tu vida, y si ese secreto es el elemento que multiplica o destruye la riqueza, entonces, ¿qué es exactamente esta fuerza silenciosa que ha controlado tus pasos hasta ahora? Desde el momento en que comprendes realmente que la sombra no es solo un concepto abstracto, sino una presencia activa que moldea silenciosamente cada paso, algo comienza a cambiar dentro de ti. Jung describió la sombra como la suma de todo lo que rechazas, temes, evitas u ocultas, incluso de ti mismo, y es precisamente esta parte la que suele tomar el control cuando menos lo esperas. Quizás nunca imaginaste que tu vida financiera pudiera estar directamente vinculada a estos aspectos internos, pero piensa en algo simple. ¿Cuántas veces te has acercado a una oportunidad real y, sin embargo, has dudado? ¿Cuántas veces has tenido una idea clara, fuerte, casi inevitable, y en lugar de actuar, has encontrado la excusa perfecta para posponerla? ¿Cuántas veces te has convencido de que no era el momento adecuado, no era suficiente, no era para ti? Este comportamiento, repetido, a lo largo de los años, no es fruto de la casualidad, la pereza ni la falta de competencia. Es la sombra en acción. Imagina una situación aparentemente normal. Recibes una oferta de trabajo o de negocio que podría cambiarte la vida. Tu corazón se acelera, tu mente empieza a imaginar posibilidades, todo parece encajar, pero algo, una sensación extraña y pesada, empieza a susurrarte que no es seguro, que podría ser arriesgado, que no estás listo. Intentas racionalizar, pero por dentro, una inquietud te paraliza. Te dices a ti mismo que estás siendo prudente, que estás esperando el momento adecuado, pero en el fondo, si realmente fuera prudencia, lo sabrías. Lo que sientes es algo más, un miedo que no nació ahora. Este miedo tiene raíces, es antiguo, es emocional, es tu sombra intentando protegerte de un dolor que ya ni siquiera recuerdas haber experimentado. Jung decía que la sombra actúa como un guardián mal informado. Cree que manteniéndote pequeño, te mantiene a salvo. Y así es como, sin darte cuenta,
Dejas escapar oportunidades que podrían haber multiplicado tu riqueza y cambiado por completo tu trayectoria. Otra imagen clara surge al pensar en el dinero de forma más directa. Quizás hayas experimentado momentos en los que recibiste una suma inesperada de dinero y, sin razón aparente, terminaste gastándolo todo rápidamente. O quizás hayas notado que, siempre que tu vida empieza a mejorar económicamente, algo sucede. Un gasto imprevisto, una decisión impulsiva, un error aparentemente tonto, una situación caótica que surge de la nada. A primera vista, parece mala suerte. Pero, según Jung, nada es aleatorio en la psique. Decía que la mente inconsciente se organiza simbólica y coherentemente, incluso cuando parece caótica. Si tienes la profunda creencia de que no mereces prosperidad o de que el dinero trae peligro, conflicto o pérdida, tu sombra hará lo que sea para devolverte al estado que considera más seguro, incluso si ese estado es la escasez. Y quizás pienses que esto no tiene sentido, que realmente quieres prosperar, que esa es tu intención consciente. Pero ahí es donde Jung advierte: el inconsciente no responde a deseos declarados, sino a la verdad emocional almacenada. La intención racional es solo la superficie. La psique profunda es la que dirige la vida. Y cuando la psique profunda cree que la riqueza significa exposición, vulnerabilidad, juicio, responsabilidad excesiva o incluso rechazo, tomará medidas invisibles para protegerte. Por eso, tanta gente vive en un ciclo aparentemente inexplicable. Quieren crecer, pero siempre vuelven al mismo punto. Este retorno compulsivo es una clara señal de que la sombra tiene el control. Ahora imagina una escena cotidiana, de esas que le pasan a cualquiera, pero que adquiere un significado diferente cuando se ve desde la perspectiva de Jung. Te despiertas un día decidido a cambiar tu vida financiera. Escribes objetivos, haces planes, anotas ideas, te sientes listo, pero al día siguiente, la energía desaparece, la motivación se enfría, la claridad se desvanece. La vida parece volver a su antiguo ritmo, como si esa decisión nunca hubiera existido, y te frustras, creyendo que has fracasado de nuevo. Pero Jung diría que esto no es un fracaso, sino un conflicto interno. La parte consciente quiere avanzar, pero la parte inconsciente intenta protegerte de un futuro que asocia con peligros pasados. Y mientras no saques esa parte a la luz, continuará revirtiendo silenciosamente tu progreso. Por eso Jung habló tanto de integrar la sombra. Decía que toda fuerza rechazada regresa como destino, y que lo que no aceptas en ti mismo se manifiesta como un fracaso en el exterior, no porque seas incapaz, sino porque la vida externa refleja la estructura interna. Esta comprensión es tan profunda que al asimilarla plenamente, transforma tu interpretación de cada circunstancia. Ya no hay mala suerte, ya no hay aleatoriedad, ya no hay "no estaba destinado a ser". Solo hay capas de la psique que intentan encontrar el equilibrio. Y es precisamente en este punto que surge una revelación incómoda. Quizás no tengas miedo al fracaso. Quizás tengas miedo a prosperar, miedo a la responsabilidad que conlleva el éxito, miedo a convertirte en alguien desconocido, miedo a superar a quienes amas, miedo a perder el control, miedo a ser visto. Jung advirtió que el miedo al propio poder es una de las fuerzas más paralizantes de la psique. La sombra teme en qué podrías convertirte, porque este nuevo yo representaría una ruptura con las viejas identidades que intenta preservar. Pero aquí viene la parte más importante de este viaje. Estás empezando a ver el mecanismo. Estás viendo lo que nunca antes habías visto. Estás identificando movimientos internos que siempre parecían externos. Te estás dando cuenta de cómo tus respuestas automáticas son, de hecho, recuerdos emocionales disfrazados de decisiones racionales. Este es el comienzo de la transformación, porque, según Jung, lo percibido deja de controlarte desde las sombras y comienza a disolverse lentamente en la luz de la conciencia. Es fundamental que comprendas una última verdad. Nada de lo que has experimentado hasta ahora fue casualidad ni un fracaso personal. Fue simplemente tu psique intentando protegerte de lo que asociaba con el dolor. Pero ahora que ves más allá del velo,
surge inevitablemente una pregunta, la más importante hasta ahora. Si la sombra controla tus pasos cada vez que intentas crecer, ¿qué pasaría si finalmente la enfrentaras de frente, sin miedo, sin escapatoria y sin justificaciones? Desde el momento en que comprendes que la sombra opera silenciosamente, casi como una inteligencia paralela dentro de ti, surge la necesidad de observar algo aún más profundo, la imagen inconsciente que dirige tu vida. Jung llamó a esta estructura la imagen primaria, un molde psíquico que define quién crees ser, qué crees merecer y hasta dónde permites que llegue tu vida. Esta imagen no la crea la razón, sino las experiencias emocionales que han marcado tu historia, a menudo incluso antes de que tengas plena conciencia del mundo. Y es precisamente por eso que, por mucho que desees crecer, si esta imagen primaria está programada para la escasez, el miedo o la supervivencia básica, tu vida reflejará precisamente eso. La riqueza que buscas nunca se sustentará en una identidad que no se cree capaz de recibirla. Quizás nunca te hayas dado cuenta de esto, pero presta atención a cómo ciertas situaciones se repiten en tu vida. No importa cuántos trabajos, ciudades o estrategias financieras cambies, siempre hay un límite invisible que interrumpe tu progreso, una especie de límite emocional que nunca cruzas del todo. Jung explicó este fenómeno diciendo que el inconsciente funciona como un sistema regulador. Cuando empiezas a alejarte demasiado de la imagen interna que llevas, crea resistencia para llevarte de vuelta a territorio familiar. Esto no es un castigo, es protección, pero una protección equivocada, porque se creó a partir de viejos dolores y miedos, no de tu realidad actual. Esta comprensión es esencial para que entiendas por qué tantas personas viven en un ciclo continuo de casi éxito, pero nunca lo logran realmente. Ahora te pregunto, si este límite invisible siempre te frena en el mismo punto, ¿es que realmente no sabes dónde está el problema? ¿O simplemente estás evitando mirar en la dirección correcta? ¿Será que el mayor secreto que has ignorado no es externo, sino la imagen oculta que estructura todas tus decisiones? Cuando Jung dijo que el inconsciente compensa al consciente, se refería a que la psique siempre busca el equilibrio entre lo que piensas y lo que realmente sientes. Si piensas en grande, pero te sientes pequeño, serás tratado como pequeño. Si dices que quieres prosperar pero temes la responsabilidad, tu vida se ajustará al miedo, no al deseo. Así funciona el mecanismo oculto de la psique. Siempre se ajusta a la verdad emocional, nunca a la intención racional. Esta es una de las razones por las que tantas personas acumulan conocimientos, técnicas y métodos de crecimiento, pero nunca logran producir un cambio real. Se debe a que intentan construir una nueva vida sobre una imagen interior que sigue siendo vieja y limitada. Jung decía que no te liberas simplemente con la fuerza de voluntad, te liberas al confrontar la verdad simbólica que vive en ti. Y aquí necesito interrumpir el flujo por un momento, porque surge una pregunta esencial. ¿Quién serías si dejaras de creer en todas las limitaciones que has cargado desde la infancia? Y más importante aún, ¿qué dentro de ti aún teme que exista esta versión superior? A veces, la vida parece crear situaciones repetidas solo para obligarte a ver algo que no viste la primera vez. No es casualidad que surjan varias oportunidades y se disuelvan de la misma manera. No es casualidad que las relaciones, los negocios o los proyectos siempre terminen con patrones similares. Para Jung, la repetición es un símbolo, un intento del inconsciente de revelar algo que insistes en ignorar. Cuando fracasas por diferentes razones, así es la vida. Pero cuando fracasas exactamente de la misma manera, así es la psique. Y es precisamente en este punto donde aparece la clave para multiplicar la riqueza. Porque la riqueza, al contrario de lo que dicen, no es fruto de lo que aprendes, sino de lo que te permites ser. El permiso interno es la base de todo. Solo recibes lo que tu psique cree que puede sostener. Por eso tanta gente pierde oportunidades tan rápido como las gana. La imagen interna no puede soportar la expansión. Y ahora surge otro desafío inevitable. ¿Qué pasaría si toda tu vida no hubieras luchado con la falta de recursos, sino con la incapacidad emocional de verte digno de recibirlos?
¿Y si todas tus dificultades no se debieran a factores externos, sino a una incapacidad interna para sostener lo que siempre has deseado? Jung decía que la verdadera transformación no ocurre cuando cambias lo que piensas, sino cuando cambias lo que ves en tu interior. Cuando la imagen primaria se reconfigura, toda tu realidad externa comienza a reorganizarse de forma casi natural. Lo que antes parecía imposible se vuelve obvio. Lo que parecía lejano se acerca. Lo que era pesado se vuelve ligero. Y lo que parecía inaccesible se transforma en una consecuencia. Pero esta reconstrucción no es meramente psicológica. Exige valentía simbólica. Requiere que confrontes partes de ti mismo que has evitado durante años. Requiere que reconozcas que gran parte de lo que has experimentado fue creado por ti, no por elección, sino por programación emocional. Y aquí hay otra pregunta que no se puede ignorar. Si tuvieras la oportunidad de reescribir tu imagen interior ahora mismo, en este mismo momento, ¿aceptarías ser alguien completamente nuevo, incluso sabiendo que eso significa abandonar viejas versiones de ti mismo? La imagen que albergas define tu destino porque funciona como un ancla psíquica. Te mantiene siempre orbitando el mismo territorio emocional, incluso cuando intentas avanzar racionalmente. Es como si tuvieras un mapa interno que solo te permite recorrer ciertas rutas y rechaza cualquier intento de explorar territorios más amplios. Jung comparó este proceso con una especie de prisión invisible, construida no por barrotes externos, sino por convicciones internas imposibles de percibir sin una profunda introspección. Y la clave de esta prisión no está en el futuro, ni en la acción, ni en el conocimiento externo. Reside en lo que aceptas ver de ti mismo. Pero quizás la revelación más incómoda sea esta. La imagen que controla tu vida no es quién eres, sino quién decidiste creer ser cuando te faltaba la madurez para decidir. Es una versión obsoleta, congelada en el tiempo, y mientras sigas viviéndola, repetirás los mismos ciclos, cometerás los mismos errores y atraerás los mismos resultados. La riqueza siempre será un espejismo, nunca una experiencia concreta. Necesitas entender una cosa: tu vida no se te resiste, simplemente obedece al molde interno que nunca cuestionaste. Y ahora que has empezado a ver ese molde, surge una pregunta inevitable, la pregunta que define todo lo demás. Si tu imagen interna dicta tu realidad, ¿quién eres cuando nadie te ve? Hay un punto en la vida donde todo parece repetirse en un ciclo sin fin, y es precisamente en este punto que Jung dijo que la psique comienza a revelar sus secretos más profundos. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar a punto de atravesar una barrera invisible, como si algo dentro de ti estuviera listo para avanzar, pero al mismo tiempo, una fuerza silenciosa te estuviera jalando hacia atrás? Este momento es más importante de lo que parece. Es el momento exacto en que la conciencia toca el inconsciente, donde la mente racional comienza a percibir que hay una estructura subterránea que lo moldea todo. Y es aquí donde emerge algo que pocas personas entienden. Cuando el inconsciente se manifiesta, no llega como una idea clara, sino como una incomodidad, un patrón repetido, una coincidencia persistente o una impresión de que la vida está tratando de llamar tu atención. Jung decía que cuando estás a punto de descubrir algo importante sobre ti mismo, el mundo exterior empieza a orquestar eventos aparentemente aleatorios para impulsarte en la dirección correcta. Un ejemplo sencillo pero real ocurre con personas que afirman ver constantemente los mismos números, encontrarse con las mismas frases y escuchar los mismos mensajes de personas completamente diferentes. Para muchos esto parece superstición, pero Jung lo llamó sincronicidad, eventos significativos que no tienen explicación lógica, sino que aparecen como señales simbólicas de que algo interno está emergiendo. Imagina a alguien que siempre lucha con la inseguridad financiera, y justo en la semana en que decide afrontar este problema, empieza a escuchar historias de superación de la adversidad, encuentra libros sobre prosperidad en lugares inesperados, y recibe invitaciones que parecen demasiado casuales. Para Jung, nada de esto es casualidad. Es la psique preparando el terreno para el cambio. Estas señales suelen aparecer cuando la imagen interna está a punto de desmoronarse.
Y la desintegración casi siempre comienza con algo pequeño, algo aparentemente sin importancia. Una persona que siempre ha tenido miedo de correr riesgos da un paso pequeño e inesperado, como aceptar una propuesta que normalmente rechazaría o tomar una decisión intuitiva que se desvía de la norma. De repente, esta simple acción genera consecuencias gigantescas. Los relatos de la vida real lo ilustran de una manera casi increíble, como el caso de un hombre que pasó años intentando emprender un negocio y fracasando repetidamente, hasta que un día decidió seguir una intuición, hacer un regalo simbólico a alguien a quien respetaba. Este mínimo gesto le abrió puertas que nunca imaginó. Una persona reconoció el valor, le presentó a otra, que le presentó a otra, hasta que un negocio que nunca despegó se transformó en un proyecto multimillonario en menos de un año. Dijo que no tenía sentido, pero Jung lo explicaría fácilmente. Cuando la imagen interna cambia, la realidad externa se reorganiza por completo a su alrededor. Y esto nos lleva a una verdad difícil de aceptar. El cambio no proviene de grandes decisiones, sino del momento simbólico en el que rompes con tu programación emocional. Es como si el universo estuviera esperando que des una mínima señal de que estás listo. Y cuando das esa señal, todo se mueve. Pero antes de que eso suceda, Jung dijo que necesitas enfrentar un fenómeno inevitable, el impulso de resistencia. Cuanto más te acercas al cambio real, mayor es la resistencia interna. Ahí es cuando empiezas a autosabotearte más, a procrastinar más, a sentir miedo sin razón, a perder el enfoque, a perder energía, a distraerte con cosas sin importancia. Esto no es un fracaso, es defensa. El inconsciente teme perder el control, teme que abandones la narrativa con la que has vivido durante años, teme que te conviertas en una versión de ti mismo que aún no conoce. Pero el punto de quiebre llega inesperadamente, a menudo, a través de situaciones aparentemente negativas. Jung contaba historias de personas que solo despertaron a su verdadera fuerza tras experimentar pérdidas, fracasos o situaciones extremas. No porque el sufrimiento sea necesario, sino porque rompe defensas y expone la verdad. Como la mujer que perdió su trabajo y pensó que su vida había terminado. Pero este evento fue precisamente lo que reveló un talento latente. Empezó a vender algo sencillo, casi sin querer, solo para sobrevivir. Y en pocos meses creó una marca lucrativa que la sostuvo durante años. Ella decía que era el destino, pero Jung diría que era obra de la psique. La pérdida fue el detonante que rompió la vieja imagen interna, permitiendo que surgiera una nueva. También hay casos improbables, casi absurdos, que refuerzan la idea de que existe una fuerza superior que lo organiza todo cuando estás listo para verla. Como un joven que durante años quiso cambiar de vida, pero nunca tuvo el coraje. Un día, por pura curiosidad, decidió dar un paseo por un camino diferente al habitual. En ese paseo se encontró con un vendedor de antigüedades. Charlaron unos minutos, y este encuentro cambió toda su historia. El objeto que compró ese día, una pieza aparentemente sin valor, era exactamente lo que un coleccionista había estado buscando durante años. La ganancia inesperada de esta venta le permitió llevar a cabo su primer proyecto, que se convirtió en el comienzo de todo. Al contar su historia, dijo, «Fue suerte», pero Jung respondería, «Fue significado». Lo cierto es que cuando empiezas a acercarte a la imagen interior que realmente te pertenece, y no a la creada por el miedo, el trauma o el condicionamiento, la vida reacciona, te brinda encuentros, rupturas, percepciones, pérdidas y oportunidades que no podrías haber previsto. No porque exista un plan místico predeterminado, sino porque la psique influye en tu interpretación del mundo. Cuando cambias desde dentro, el mundo cambia porque ves, reaccionas y eliges de diferentes maneras. Jung decía que el inconsciente actúa como un campo magnético. Atrae circunstancias que confirman la imagen que tienes y repele lo que la contradice. Y es precisamente por eso que muchos sabotean su propio crecimiento. No temen al fracaso, temen el impacto que el éxito tendrá en su identidad. Temen convertirse en alguien que no reconocen. Temen que, al romper con la vieja imagen, todo lo que les era familiar deje de tener sentido. Pero Jung dijo,
No alcanzas la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta frase no se trata de pesimismo, se trata de valentía, se trata de madurez emocional, se trata de aceptar que, para evolucionar, necesitas abandonar la vieja versión que existía solo para protegerte. Ahora imagina qué pasaría si realmente permitieras que esa imagen interna se hiciera añicos. Imagina soltar las justificaciones. Imagina no ceder ante la expansión. Imagina no rehuir la responsabilidad de convertirte en alguien más grande. Puedes sentir una ligera tensión al contemplar esta idea. Esa tensión es el punto exacto donde comienza el cambio. Jung llamó a este momento el choque de la verdad psicológica. Es el momento en que reconoces que todo lo que te ha limitado hasta ahora no era el mundo, sino tú. Y al reconocer esto, la realidad deja de ser una amenaza y se convierte en una posibilidad. Pero antes de continuar, queda la inevitable pregunta: si tu imagen interior tiene suficiente poder para moldear toda tu vida, ¿qué está a punto de revelar cuando finalmente decides cruzar ese límite? El verdadero punto de inflexión comienza cuando te das cuenta de que lo que siempre trataste como debilidad era, de hecho, la puerta de entrada a tu fortaleza más profunda. Jung decía que la sombra no es donde se encuentran los monstruos, sino donde se encuentran partes de ti mismo que han sido abandonadas, olvidadas o distorsionadas. Y es precisamente cuando empiezas a iluminar esta región interior que ocurre algo inesperado. El mundo exterior empieza a responder. La vida cambia de ritmo, como si pusiera a prueba hasta dónde estás dispuesto a llegar. Algunas situaciones se intensifican, otras se disuelven sin previo aviso, y a menudo esto crea la sensación de que todo se está descontrolando. Pero, según Jung, este caos inicial es solo un signo de reorganización. Es la prueba de que tu conciencia está desintegrando viejas estructuras y dando paso a algo completamente nuevo. Imagina por un momento que empiezas a actuar de forma diferente, incluso sutilmente. Dices que no a algo que siempre has aceptado por miedo. Das un paso hacia algo que siempre has deseado, incluso temblando por dentro. Decides decir la verdad en una situación en la que antes habrías permanecido en silencio. Estos gestos parecen pequeños, pero tienen un gran impacto en la psique. Jung decía que cada acción coherente con tu verdadera esencia actúa como un momento decisivo, porque rompe con la narrativa que la sombra ha creado a tu alrededor. Y es precisamente en esta ruptura que comienza la tensión. La sombra intenta arrastrarte de vuelta a territorio familiar, creando dudas, inseguridades e incluso situaciones externas que parecen desafiarte, no porque quiera destruirte, sino porque teme a lo desconocido. Teme perder el papel que ha asumido durante años. Quizás notes esto claramente en momentos sencillos de la vida diaria, como cuando finalmente decides organizar tus finanzas y, ese mismo día, surge un gasto inesperado que te desestabiliza, o cuando decides emprender un proyecto y algo sale mal al principio. Para muchos, esto parece una señal de rendirse, pero Jung diría que este es el momento preciso para perseverar, porque el inconsciente está poniendo a prueba tu constancia. Quiere saber si la decisión es real o solo un pensamiento pasajero. Y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde, volviendo a la vieja imagen justo cuando estaban a punto de cruzar la frontera hacia la nueva. En otros casos, la conmoción se manifiesta a través de algo aún más desconcertante. Las personas se distancian, las relaciones cambian, las situaciones que parecían estables comienzan a tambalearse. La vida parece alejarte de todo lo que mantenía tu antigua identidad. Esto es aterrador, pero necesario. Jung decía que la psique corta los lazos simbólicos que ya no sirven al proceso de individuación. En otras palabras, cuando empiezas a abrazar tu verdadera fuerza, el mundo se adapta. A menudo, lo que te frenaba en el pasado necesita caer para que puedas avanzar. Y aunque esto pueda parecer una pérdida, en realidad es liberación. Algunas personas experimentan momentos sorprendentes en este proceso. Quienes pasaron años atrapados en trabajos que les quitaban energía, pero que nunca tuvieron el coraje de dejarlos, relatan que,
Justo en el momento en que empezaron a cambiar internamente, algo sucedió externamente. Fueron despedidos o transferidos. Al principio, el impacto es intenso, pero poco después, se dan cuenta de que este impacto fue precisamente el empujón que necesitaban para empezar algo nuevo, algo más acorde con su verdadera identidad. Jung decía que la vida elimina lo que no se corresponde con tu crecimiento, cuando finalmente decides crecer internamente. Y esta es una de las pruebas más claras de que la psique trabaja a tu favor, no en tu contra. Otro ejemplo común es el de alguien que siempre ha tenido miedo de exponer su trabajo al mundo. Empieza a afrontar este miedo, y casi de inmediato, surge una situación que le exige presentarse más, hablar más, mostrarse más. Puede parecer una coincidencia, pero Jung afirmó que cuando tocas la verdad psicológica reprimida, el mundo responde con situaciones que exigen precisamente la expansión que intentaste evitar durante tanto tiempo. Es como si la realidad finalmente se alineara con lo que tu alma siempre ha pedido. Y ahora viene la parte más intensa de este proceso, la integración. Iluminar la sombra no basta. Ver tus limitaciones no basta. Identificar tus patrones es solo el principio. El verdadero cambio ocurre cuando aceptas la responsabilidad de unir todo esto con tu conciencia. Jung dijo que integrar la sombra es abrazar partes de ti mismo que intentaste destruir. Es reconocer que lo que siempre has evitado es la fuente de tu poder. Pero este proceso es emocionalmente incómodo. Es como mirarte en un espejo que has evitado toda tu vida. Es darte cuenta de que todo lo que te frenaba no era el mundo, sino viejas versiones de ti mismo que protegían recuerdos que ya ni siquiera recordabas. Y es en este momento sensible que ocurre un giro inesperado. Empiezas a sentir una extraña fuerza. No es euforia, ni optimismo exagerado, ni entusiasmo fugaz. Es una fuerza silenciosa, casi silenciosa, que surge de dentro, como si algo volviera a su lugar. No hay una explicación lógica, pero hay una claridad que antes no existía. Jung llamó a esta sensación un retorno al ser, la parte esencial de quién eres, la parte que existe antes de los miedos, antes de las máscaras, antes de las narrativas. Es el momento en que la psique deja de luchar contra ti y comienza a caminar contigo. Pero eso no significa que todo sea fácil. Al contrario, empiezan a surgir decisiones importantes. La vida te presenta opciones que ya no puedes evitar. Sientes que si te retiras ahora, volverás al ciclo anterior. Pero si avanzas, entrarás en una fase completamente nueva, y eso da miedo. Sin embargo, este miedo ya no es el miedo de siempre. El miedo paralizante es el miedo que precede a la transformación. Es el miedo que te indica que estás entrando en un territorio que nunca has explorado, pero que siempre te ha pertenecido. Y en el corazón de esta transformación, surge la revelación más poderosa de este viaje. Todo lo que buscabas en el mundo exterior, oportunidades, reconocimiento, seguridad, prosperidad, siempre dependió de este momento interior. En el instante en que integras tu sombra, reconoces tu fuerza, te liberas del viejo molde y permites que la nueva imagen comience a formarse. La realidad no cambia primero, tú cambias. El mundo simplemente te sigue. Y antes de pasar a la etapa final de este viaje, necesitamos afrontar una última pregunta, quizás la más profunda hasta ahora. Si toda tu vida cambió cuando comenzaste a integrar quién realmente eres, entonces, ¿en quién estás a punto de convertirte cuando finalmente aceptes la versión más poderosa que existe dentro de ti? Cuando llegas a este punto, algo dentro de ti ya ha cambiado, aunque aún no puedas identificar con exactitud qué es. Hay una apertura, una vibración interna, una sensación de que lo que parecía distante o abstracto ha empezado a tomar forma. Jung decía que toda verdadera transformación comienza con un cambio interno tan sutil que solo se percibe cuando el proceso ya está en marcha. Y a lo largo de este viaje, quizás sin darte cuenta, ya has comenzado este cambio. Has empezado a mirarte con más honestidad. Has empezado a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Has empezado a reconocer tensiones internas que han moldeado tu vida durante años. Y ahora, en este momento final,
Todo converge en un punto decisivo, el punto en el que eliges conscientemente quién quieres ser de ahora en adelante. La verdad es que ningún cambio externo puede ocurrir antes de un cambio interno. No hay riqueza sostenible sin una mente que la sustente. Ninguna oportunidad perdura cuando la psicología de una persona aún está atrapada en la culpa, el miedo o una sensación de limitación. Jung afirmó que el destino humano está moldeado por imágenes internas y que estas imágenes pueden aprisionar o liberar. A estas alturas, has visto claramente que gran parte de lo que te frenaba no era el mundo, sino la configuración emocional en la que vivías. Pero lo que quizás no te hayas dado cuenta es que esta configuración se puede alterar, no con un esfuerzo descontrolado, ni con ansiedad, ni con presiones externas, sino con conciencia. La conciencia es la clave de todo. Desde el momento en que ves tu sombra, deja de controlarte y se convierte en parte de quien eres. Ahora llega el momento de integrar esta comprensión en algo práctico, aplicable y real. La primera acción es simple, pero profunda. Obsérvate. Observa tus reacciones en los próximos días con más atención que nunca. Observa cuándo te acobardas ante algo que deseas. Observa cuándo sientes miedo sin una razón clara. Observa cuándo surge la urgencia de posponer una decisión importante. Cada una de estas reacciones es una señal directa de la imagen interna que aún se está reorganizando. No luches contra ellas, no te culpes, no te critiques, simplemente reconócelas. Jung dijo que la simple observación consciente ya comienza a disolver viejos patrones, porque saca a la luz lo que estaba oculto. El inconsciente no se resiste a la luz, se transforma. La segunda acción práctica es aún más poderosa. Empieza a actuar como la versión de ti mismo que quieres ser, aunque al principio te resulte incómodo. El cambio de comportamiento no necesita empezar con grandes logros. Empieza con pequeños gestos que reafirman tu nueva identidad. Si quieres prosperar, toma una decisión que refleje prosperidad, aunque sea pequeña. Si quieres expansión, di algo que no hubieras dicho antes. Si quieres seguridad interior, establece un límite que nunca te hayas atrevido a imponer. Cada gesto simbólico es como una semilla plantada en el inconsciente y germina rápidamente. Jung decía que la psique responde más a los símbolos que a las palabras, y tus acciones, por pequeñas que sean, son símbolos. La tercera acción es quizás la más desafiante, pero también la más transformadora. Permítete sentir la incomodidad del cambio. No intentes huir del miedo, la ansiedad ni la incertidumbre. Son señales de que estás saliendo de tu antiguo territorio, del ciclo que te ha aprisionado durante tanto tiempo. La expansión siempre comienza con la incomodidad. Jung la llamó la tensión de los opuestos, el momento en el que aún no eres quien quieres ser, pero ya no puedes volver a ser quien eras. Es en este intervalo donde ocurren las mayores transformaciones, y es en este intervalo que necesitas mantenerte firme, consciente y presente. La cuarta acción es la más silenciosa, pero indispensable. Reestructura la imagen que tienes de ti mismo. No se trata de repetir frases hechas ni de crear ilusiones superficiales. Se trata de reconocer, a diario, que ya no eres la persona que estaba atrapada en viejos patrones. Eres alguien que ha visto su sombra, alguien que ha comprendido su psique, alguien que ha comenzado a sacar a la luz lo más profundo de ti mismo. Y con eso, ya posees más fuerza de la que imaginas. Escribe, si es necesario. Reflexiona, visualiza. Cuestiónate. Construye gradualmente una imagen más real, más amplia y más completa. Cuando esta nueva imagen se consolida, la vida exterior inevitablemente cambia para acompañarla. La quinta acción, finalmente, es crear espacio. Crea espacio emocional, mental e incluso físico para que lo nuevo pueda entrar. Esto puede significar dejar ir a personas, hábitos, historias o culpas que pertenecían a la antigua versión de ti mismo. La psique no funciona bien en entornos saturados. Necesita espacio para reorganizarse y recrearse. Y a veces, este espacio se crea mediante una decisión difícil, una renuncia necesaria o un cierre simbólico que libera la energía estancada. Recuerda,
Nada de lo que es verdaderamente tuyo se perderá en el proceso. Solo lo que estaba desalineado se desvanece. Ahora, mientras respiras profundamente y permites que todo esto tenga sentido dentro de ti, surge la pregunta final, la pregunta que Jung diría que define tu vida de ahora en adelante. ¿Seguirás repitiendo la vieja imagen que te ha limitado durante tantos años? ¿O asumirás la responsabilidad de convertirte en la versión más poderosa que existe dentro de ti? La respuesta no está en el futuro, está ahora, está en este instante, está en el simple hecho de que, al reconocer tu propia profundidad, ya has comenzado a transformarte. Y como enseñó Jung, cuando el inconsciente se ilumina, nada permanece igual. Si este video te conmovió, si te abrió puertas, si despertó algo silencioso en tu alma, deja que quede grabado de alguna manera. Dale me gusta. Suscríbete al canal para continuar este viaje interior conmigo. Y, si lo deseas, incluso anónimamente, deja un comentario diciendo únicamente, estoy listo. Esto no es solo un gesto, es un símbolo, es una declaración. Es tu psique reconociendo que el viaje ha comenzado y que nada, absolutamente nada, podrá detenerte ahora.